No es que tenga carácter fuerte, es que necesita ganar siempre. Y cuando no se puede, te controla emocionalmente. Si esto te suena incómodo, es porque es real. El control emocional desde el ego no se ve violento, se ve racional, firme y seguro, pero te deja dudando de ti, callándote y adaptándote. Aquí no hay amor intenso, aquí hay necesidad de superioridad. Elige la opción que más se parezca a tu historia. La opción uno, la 2 o la 3. Elige. Él repite una conducta constante. Necesita tener la razón, incluso cuando no importa. Las conversaciones no son intercambio, son competencia. Si siente que pierde terreno, cambia el tono o se cierra. No escucha para entenderte, escucha para ganar. Su control aparece cuando tu opinión amenaza su imagen. Lo que no te dice pero siente es fragilidad. Su ego depende de sentirse por encima. Cuando no lo validas, se activa el castigo, distancia, frialdad o silencio. No busca resolver, busca restaurar su posición y tú terminas suavizando el mensaje para evitar los conflictos. En hechos, lo que hará es volver cuando perciba que ya no lo estás cuestionando. Se muestra cada vez que lo haces más amable, más abierto. Pero el patrón sigue. Si vuelves a marcar algo, el ciclo se repite. Nunca hay revisión real, solo una pausa estratégica. La señal aquí, la alarma, la alerta, es no seguir encogiéndote para que él se sienta más grande. No es justificar su dureza como liderazgo o carácter. Si cada conversación termina con tú cediendo por alguna situación, eso no es fuerza, eso es control. Si reconoces este patrón exacto, escribe en los comentarios. Siempre tiene que ganar. Aquí el control no es explosivo, es calculado. Él mide palabras, tiempos y reacciones. Cuando ve que algo te afecta, lo repite. No levanta la voz y utiliza la lógica para invalidar tu emoción. Te hace sentir exagerada, poco objetiva e intensa. Lo que no dice pero siente es una necesidad de ventaja. El silencio, la ambigüedad y las medias respuestas son sus herramientas tácticas. Él sabe que tú buscas claridad y la retiene. Así dirige el ritmo emocional sin parecer culpable. En la práctica, lo que hará es tirarte emocionalmente. Nunca cierra del todo, nunca explica completo. Te mantiene analizando, ajustándote, intentando comunicarte mejor. Mientras tú mejoras, él no cambia nada. La señal, el red flag o la línea roja para ti es dejar de explicarte una y otra vez esperando comprensión. El control mental se sostiene porque tú sigues intentando hacerlo entender. No es falta de comprensión, es falta de decisión. Si esto te describió con precisión, comenta, me confunde a propósito. En esta opción, el control ya te agotó. Tú eres la que aguanta, la que regula, la que cuida el clima emocional. Él se apoya en tu fortaleza para no cambiar.
Y cada vez que te resistes, confirma que puedes seguir igual. Lo que no te dice, pero siente, es comodidad. No necesita moverse mientras tú sostengas. El ego aquí se alimenta de tu aguante, tus dudas, porque lo haces, pero continúas. Tú sigues ahí. Él observa, pero no se compromete. En hechos, lo que hará es seguir igual hasta que tú te rompas o te vayas. Simplemente lo está dejando en tus manos. No habrá giro repentino ni despertar emocional. El cambio solo va a aparecer cuando él pierda el control sobre ti o el control en la relación. Tu línea roja o la señal importante aquí es que debes de dejar de mostrar fuerza donde necesitas protección. La verdadera fortaleza aquí es irte antes de vaciar todas tus emociones o de drenar toda tu energía. Si esta opción te dolió, comenta, ya no puedo más. El ego herido no ama, domina. Y el control emocional no siempre grita. Si quieres seguir profundizando, mira el video del canal sobre por qué algunos no sueltan el poder aunque pierdan la relación. Deja una frase corta en comentarios si esto te atravesó. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.